Buenas tardes, nuevamente con vosotros para un día más pues comentar un poquito de la palabra de Dios y transmitiros pues la paz que la palabra de Dios nos transmite a cada uno de los que creemos en Jesucristo. Ese es el objetivo principal que siempre os digo, que es el de mandar estos mensajes o estos vídeos cortos. Pues la verdad es que no quiero extenderme demasiado, sino simplemente pues dejar unas palabras, una reflexión y un motivo para que escuchemos un poquito más de la palabra de Dios. Hoy el título o la idea es ¿para qué creer en Jesucristo? ¿O para qué tener fe? Vamos a tratar un tema un poquito delicado, pero creo que es necesario porque lo que la palabra de Dios dice es verdad y todo es sí y es amén. Entonces quiero relataros un poquito algunos versículos que son importantes y vamos a empezar con el Salmo 149 desde el versículo 4. Porque Dios en su pueblo se complace, adorna de salvación a los humildes. Exalten de gloria sus amigos desde su lecho, griten de alegría los elogios de Dios en su garganta. Mira, el tema de hoy es un tema que tenemos que entenderlo, tenemos que tomarlo tal y como la palabra de Dios nos lo dice. Porque la verdad que ya os digo que es un tema que es un poquito espinoso, habrá personas que lo crean, otras personas que no lo crean, pero realmente en la palabra de Dios está escrito. Y dice que toda la palabra de Dios ha sido revelada y ha sido inspirada por Dios. Entonces vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 11. Y nos dice así: Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Me gustaría que todo el que tenga Biblia, pues que vuelva a leer estos versículos. Os digo que está en Apocalipsis 20, desde el versículo 11 hasta el 15. Leerlo y meditarlo, porque ciertamente nos habla de un libro de la vida y nos habla de un juicio, el juicio de Dios, que será, como dice, la muerte segunda. Este juicio es para todos y dice que cada uno vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y ciertamente desde que nacemos, pues como dice Romanos 3:23, la paga del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que nacemos, venimos con el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. A muchas personas se les explica que es un poco parecido a lo que es el ADN, que sabéis que se llama ácido desoxirribonucleico. Y es lo que traemos cada cual intrínseco de nuestros padres. Si yo me llamo de apellido tal, pues mi padre tiene el mismo apellido, mi abuelo tenía el mismo apellido, mi bisabuelo tenía el mismo apellido, mi tatarabuelo tendría el mismo apellido, pero no solo se heredan los apellidos, sino que ciertamente se heredan los genes, lo que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos han sido. Y también las costumbres, a veces incluso gestos, a veces incluso manías, carácter, se heredan muchas cosas. Y vemos que también heredamos de nuestros primeros padres, como hemos dicho antes, la paga del pecado es muerte. Ciertamente nuestros padres pecaron, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, y nosotros ya traemos ese pecado desde el principio. Entonces estamos viendo que ese pecado necesita ser redimido, ese pecado necesita ser perdonado. Entonces, ¿para qué creer? Pues debemos de creer, porque si no creemos, ciertamente estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos apartados, estamos alejados de Dios, porque no tenemos perdón de pecados, nuestros pecados no han sido remitidos.
Y para que nuestros pecados sean remitidos tenemos que creer en Jesucristo. Mirad en San Juan capítulo 3, desde el versículo 16, que lo hemos leído otros días, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna es la que hemos estado hablando en Apocalipsis, que nos dice que los que estaban escritos en el libro de la vida, para tener vida eterna tenemos que estar escritos en el libro de la vida de Dios. Y ese libro dirá y juzgará las obras que hayamos hecho durante toda nuestra vida. Pero tenemos un Salvador, tenemos un mediador, que es Jesucristo. Y nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Una vez que tú has creído en Jesucristo, estás inscrito en el libro de la vida. Y ese libro de la vida es el pasaporte, digámoslo así, para que nos entendamos, que tienes para que cuando llegues delante de la presencia de Dios, como yo dije ayer, tus pecados hayan sido perdonados y tú te veas limpio delante de Dios. Si no has tenido la oportunidad de creer en Jesucristo, mirad lo que nos dice en Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿Por qué tenemos que creer? Debemos de ser salvos de la ira de Dios, que se dice muy fuerte. Pero ciertamente, si tú no estás a bien con Dios, si no has sido perdonado, cuando llegue este juicio de que habla este libro de Apocalipsis, dice que los que no hayan creído serán lanzados al fuego del lago de azufre ardiente. Entonces necesitamos, y mirad, seguimos leyendo y dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué creer? Necesitamos creer en Jesucristo para ser salvos. Necesitamos ponernos delante de Dios, ponernos delante de Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón y creer en el unigénito Hijo de Dios. Dios lo envió al mundo a pagar por nuestros pecados. En la cruz, Él llevó todo aquello que nosotros debíamos de pagar. Y con su muerte, Él nos redimió. Él nos limpió de todo pecado. Y nos presenta, como ya os enseñé ayer, delante de Dios, limpio y sin mancha. Pero necesitamos creer. Ya acordáis que también di una definición de fe. Fe es creer y confiar. Así es que os dejo este mensaje un poco quizás más atrevido, un poquito más para pensarlo, pero ciertamente la Biblia, la palabra de Dios, lo dice así. Y el que tenga Biblia pues puede leerlo, como hemos dicho, en Apocalipsis 20, desde el versículo 11 hasta el 15. No quiero que nadie se asuste, sino simplemente decir lo que dice la palabra de Dios. Y dejar la esperanza que dice que creas y serás salvo. Así es que el Señor os bendiga y muchas gracias. Buenas noches.